¿Cuál es el tipo de suelo ideal para la producción de Es en aguacate? suelos tropicales subhúmedos, mas sin embargo aquí en Yucatán no hay de ese tipo de suelo. Por ello no hay mucha producción de aguacate. Que ya está maduro. Se llama indicadores de maduración. Primer punto, tiene que estar la cáscara, si lo quieren ver así, lisa, completamente. En donde se une el aguacate, se llama pedúnculo, debe estar de color amarillito. Son los dos indicadores más importantes. Y al golpearlo debe sonar hueco. ¿Cuál es el clima ideal para que un árbol de aguacate ya no dé frutos? 8 a 28 tropicales subhúmedos, mas sin embargo aquí en Yucatán no hay de ese tipo de suelo. Por ello no hay mucha producción de aguacate. ¿Será que nos pudiera comentar ahorita cuáles son los indicadores para poder determinar si un aguacate está maduro o no? Existen indicadores de maduración, el cual nos ayuda a determinar cuándo el aguacate ya está maduro. Existen dos indicadores que son los más importantes, ya que hay muchos factores que influyen. Estos factores son que el fruto tenga el pedúnculo amarillo y cáscara lisa, y también que suene que esté hueco, pero ese es un factor ya más secundario. El tiempo de maduración del aguacate es aproximadamente de 2 a 3 meses, dependiendo de la variedad. Existen dos tipos de maduración en el aguacate, la comercial y la precomercial, que es cuando se baja el aguacate verdecito para su venta y el otro se baja maduro para su consumo. Última pregunta por parte mía. ¿Cuál es la producción aproximada que ustedes tienen por cada La hectárea? producción del aguacate es de 18 a 28, según la Una región. pregunta, ¿qué tipos de aguacate conoce o existen? Ya. Los tipos de aguacates son muy variados y existen variedad, pero los que se producen aquí en el estado son el Taz y el Mamey, o también llamado criollo. Este es el más común, pero hay varios tipos de aguacates. ¿Qué tipo de usos tiene el aguacate o qué clase de usos se le puede dar a este? Tienen usos alimenticios, que es el más importante, pero también uso industrial, que es muy usado en la actualidad. Con él se fabrican cremas y shampoos para el uso personal. ¿Cuál es el costo de la manutención de un huerto de aguacate? El costo de la producción del aguacate depende de muchos factores, como es el tamaño del huerto, la cosecha y ¿Cómo se consigue la semilla del árbol de aguacate? pero depende mucho de los factores. ¿Existe algún método específico para la producción, plantación y recolección del aguacate? ¿El aguacate se exporta? Llegamos a la conclusión final. A nosotros nos tocó hablar sobre el aguacate, también conocido como clavo verde, y fue una experiencia muy buena, muy bonita, aprendido demasiado. Nosotros decidimos ir a dos lugares. Primero a Oaxaca, donde conocimos al ingeniero agrónomo Jorge Saldívar, y luego fuimos al tecnológico de Concal, donde conocimos al ingeniero agrónomo Daniel Chaga. A continuación, mis compañeros les darán sus opiniones sobre lo que hicimos y sobre las experiencias que vivimos. Bueno, a lo largo de esto aprendimos que la producción del aguacate se da en lo que es un suelo tropical y subhúmedo y en un clima templado entre los 18 y los 28 grados centígrados. También pudimos encontrar lo que son los indicadores de maduración, que son los pedúnculos de color amarillo y la cáscara. Bueno, también en nuestra vida con Cara aprendimos pues otras cosas que también nos benefician a nosotros para poder. Sería el tiempo de maduración del aguacate, que es de 2 a 3 meses. Esto puede variar también, o de, ¿cómo se llama? También hay dos tipos de maduración, que es la precomercial y la comercial. La producción del aguacate pues se da entre 4 a 6 toneladas. Pues, es igual puede variar la cantidad.
ver y el límite de uso. En el estado se cosechan dos tipos de aguacate, el cual es el aguacate Hass y el aguacate criollo o mamey, el cual es el más grande que se cosecha aquí en el estado de Yucatán. El aguacate, aparte de tener un uso alimenticio, el cual es su más grande uso, actualmente se utiliza también en la industria para hacer cremas y shampoos para el aseo personal. El costo del aguacate y de su producción puede variar por diferentes factores, como es el tipo de terreno, la cosecha y la transportación, luego de que se basan en el huerto. Y este costo es aproximadamente de 40,000 a 60,000 pesos por hectárea. Ya para concluir, el aguacate es un producto muy rico en sí para el país mexicano. En la región de Yucatán no es uno de los primeros frutos de producción por diferentes factores como es el clima y el suelo, mas sin embargo es muy consumido para el uso alimenticio. Y nosotros pudimos aprender mucho de esta experiencia, pues conocimos en sí la importancia del aguacate en nuestra alimentación por los diferentes nutrientes que contiene, y de igual manera ganamos la experiencia de poder convivir con personas agrícolas y ingenieros encargados de la producción del aguacate. También lo de aquí es, bueno, el aguacate no es, bueno, es importante, pero hasta un cierto punto. También el estado en el que es muy importante y tiene mayor uso sería el de Guerrero. Eso nos lo dijo el señor ingeniero Ron, que es donde se produce más, se cosecha más, tiene es de gran importancia en ese estado. Por mi parte sería todo. Gracias. Y hablamos de dos tipos de maduración por allá. Se habla de dos tipos de maduración en el aguacate. Una que es la comercial y otra que es la pre-comercial, o la madurez del propio árbol, que nosotros le llamamos cuando, sobre todo cuando comen mango, cuando está verdecito todavía, pero no está apretando. Y cuando está maduro es cuando ya está amarillo. Castacán, como le llamamos, no está castacán. Son dos tipos de maduración que generalmente la gente lo baja en la primera maduración. En la primera, para que cuando ya lo empaquen, ya lo llevan donde quieran llevarlo, ya cuando llega ya está completamente maduro el aguacate. Entre 40 y 60 toneladas, dependiendo de la variedad. Grandes y hay aguacates pequeños. El Hass es un aguacate pequeño y el aguacate mamey es un aguacate grande. Entonces todo va a depender de la variedad del aguacate que estemos produciendo. Solamente se produce Hass y se produce el aguacate mamey, nada más. Hay muchos tipos, hay muchísimos tipos. Es el que, más que criollo, es el que tenemos acá siempre, es el que siempre se ha consumido. El Hass, recuerden que vino de México, pero aquí el aguacate es el más común, y así se le conoce. Donde tú vayas, sí se le conoce. Es un aguacate grande, como de 600 gramos. Y el otro es como de... Ese es el mismo. El primero es alimenticio, que es el más importante. Y en la actualidad se le puede dar un uso industrial igual. Recuerden que ahorita se hacen cremas de aguacate, aceites de aguacate, entonces se le puede dar un uso industrial. Son los dos tipos, alimenticio e industrial. Híjole, esto va a depender de muchas cosas. El promedio, estamos hablando que, bueno, va a depender de, si hablamos de la manutención del huerto como tal, de la cosecha, ¿sí?, y de la transportación del mismo producto. Se va a depender de esos tres puntos. Pero aproximadamente va a estar un promedio de unos 40,000 a 50,000 pesos anuales por hectárea. Todo es por hectárea. Las que se consigue se venden, lo que se compra son los injertos o las plantas ya hechas. Eso se generan en viveros.
Son injertos o plantas hechas en pelo. El aguacate es el primer cultivo después del petróleo de divisas de nuestro medio. Sí, todo lo que es Guerrero le llaman el mundo del aguacate. Y todo está en superlativo allá. O sea, Guerrero es el que genera más aguacate en México. Y hasta se puede decir de que cuando se pesca alguna enfermedad por los americanos, automáticamente esa gente queda en quiebra. Se genera mucho dinero con el aguacate, muchísimo dinero. Hasta sobornos hay por el aguacate. Todo va a depender, bueno, primero sí existe, y todo va a depender de la zona o área en donde se esté produciendo. Desde aspectos, como dice el compañero, desde aspectos tradicionales hasta aspectos con alta tecnología, en donde hasta en invernaderos hay ese tipo de aguacate, y donde solo están allá las plantas y ahí crecen, y que Dios los bendiga. Tú se lo vas a cosechar, ¿no? Pues sí hay. De hecho primero es el aguacate ahorita, después sigue la miel y después los tomates, que son los cultivos de más exportación de nuestro medio. Entonces, para que tengas cuál es el total del aguacate. Pregunta qué tipo de plagas hay en el aguacate. Sí, las plagas más comunes. También va a depender también del lugar. No te puedo decir cuáles son las más comunes porque va a depender de la zona en que estemos nosotros produciendo el tomate. Recordemos que hay tres zonas acá: la de los fríos, la templada y la tropical. Entonces, donde existen más plagas, ahora sí, es en la parte tropical. Pero va a depender de eso mucho. Que acá no existen áreas de aguacate que sean importantes. De tal manera que es mentira que digo cualquier plaga en el aguacate, porque no existe. Acá las áreas más importantes de cultivos de árboles son los cítricos, y hablemos principalmente de naranja dulce. Y el aguacate no hay áreas grandísimas acá para no sé tan grande. Haz de cuenta que hablamos de la parte ahí del norte, hablamos de 50 a 100 hectáreas de aguacate. Pues acá habrán 3 hectáreas de aguacate también. Llegamos a la conclusión final. A nosotros nos tocó hablar sobre el aguacate, también conocido como clavo verde, y fue una experiencia muy buena, muy bonita, aprendido demasiado. Nosotros decidimos ir a 2 lugares. Primero a Oaxaca, donde conocimos al ingeniero agrónomo Jorge Saldívar, y luego fuimos al Tecnológico de Concal, donde conocimos al ingeniero agrónomo Daniel Chayo. A continuación, mis compañeros les darán sus opiniones sobre lo que hicimos y sobre las experiencias que vivimos. Bueno, a lo largo de esto aprendimos que la producción del aguacate se da en lo que es un suelo tropical y húmedo, y en un clima templado entre los 18 y los 28 grados centígrados. También pudimos encontrar lo que son los indicadores de maduración, que son los pedúnculos de color amarillo y la cascada. Bueno, también en nuestra vida con Cara aprendimos pues otras cosas que también nos benefician a nosotros para poder. Sería el tiempo de maduración del aguacate, que es de 2 a 3 meses. Esto puede variar también, o de, como se llama también, hay 2 tipos de maduración, que es la precomercial y la comercial. La producción del aguacate pues se da entre 4 a 6 toneladas. Pues, es igual puede variar la cantidad. Puedes ver y En el estado se cosechan 2 tipos de aguacate, el cual es el aguacate Hass y el aguacate criollo o mamey, el cual es el más grande que se cosecha aquí en el estado de Yucatán. El aguacate, aparte de tener un uso alimenticio, el cual es su más grande uso, actualmente se utiliza también en la industria para hacer cremas y shampoos para el aseo personal. El costo del aguacate y de su producción puede variar por diferentes
como es el tipo de terreno, la cosecha y la transportación, lo que vendría a ser de igual manera el huerto. Y este costo es aproximadamente de 40,000 a 60,000 pesos por hectárea. Ya para concluir, el aguacate es un producto muy rico en sí para el país mexicano. En la región de Yucatán no es uno de los primeros frutos de producción por diferentes factores como es el clima y el suelo, más sin embargo es muy consumido para el uso alimenticio. Y nosotros pudimos aprender mucho de esta experiencia, pues conocimos en sí la importancia del aguacate en nuestra alimentación por los diferentes nutrientes que contiene y de igual manera ganamos la experiencia de poder convivir con personas agrícolas y ingenieros encargados de la producción del aguacate. También lo de aquí bueno, el aguacate no es, bueno, es importante, pero hasta un cierto punto. También el estado en el que es muy importante y tiene mayor uso sería el de Guerrero. Eso nos lo dijo el señor ingeniero Ron, que es donde se produce más, se cosecha más, tiene una es de gran importancia para ese estado. Por mi parte sería todo. Gracias.